Muy bien, pues nada, buenas tardes a todos, bienvenidos. En esta sesión que vamos a tener de 4:30 a 5, nos acompaña Juliana Galvis y vamos a tener una sesión que hemos titulado Haciendo mapas con DataSketch apps. La aplicación de DataSketch, bueno, comentaros que es un proyecto que ha contratado el ayuntamiento para mejorar la representación de sus datos y una aplicación web que permite pues, la representación en gráficas y mediante tablas de una forma muy sencilla la información que tengamos de alfanumérica o incluso con algunas posibilidades de representación gráfica. Sin más dilación, solo comentaros, repetiros, por si no habéis estado anteriormente en alguna de las salas, que en la parte de abajo tenéis una sección de preguntas en las que podéis ir planteando las cuestiones que queráis que yo traslade al final de la ponencia a Juliana y que también, si alguno quiere intervenir en persona, puede levantar la mano y le daremos al final también de la sesión, le daremos esa posibilidad. Y os van a salir a lo largo de la presentación 3 preguntas que vienen de la sección de votación. Os van a salir 3 preguntas por si queréis consultarlas. Sin más, Juliana, cuando quieras. Gracias, Carlos. Bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que se están conectando. Voy a compartir pantalla. Bueno, aclarar que DataSketch es una empresa de carácter tecnológico y está asentada en estos momentos en Colombia, pero tiene una trascendencia o una idea de trascendencia a nivel mundial. Entonces, desarrollamos productos para distintas personas alrededor del mundo con nuestra lógica de democratizar el acceso a la información pública, especialmente con un enfoque en aprender a comunicar datos que a veces son muy difíciles de comunicar. Entonces, como ya les dijo Carlos, bueno, me presento, yo soy Juliana Galvis, soy la directora de Gobierno Abierto en DataSketch y el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre cómo georreferenciar datos y cómo en realidad hacer mapeo de información a partir de las herramientas que tiene disponibles DataSketch en su plataforma. Entonces, un poco recapitulando, la razón por la cual hacemos esto es que, por un lado, existe un acceso a la información constante, pero que no es tan fácil porque los formatos de la información no son los más adecuados o a veces no existen muchas barreras para el acceso a la información. Entonces, una persona que no tiene un gran conocimiento técnico no necesariamente puede acceder a los datos de manera tan fácil. Y tampoco, pues, personas programadoras o diseñadoras están dentro de los equipos de ciencia de datos o dentro de los equipos que trabajan comunicación con datos. Entonces, pues se hace mucho más difícil el uso de los datos para estos equipos. Y también para quienes entienden el contexto, para quienes trabajan en la información, no siempre cuentan con las herramientas o los recursos adecuados para comunicarla eficientemente. Entonces, lo que buscamos, como ya les dije, es democratizar el acceso a la ciencia de datos, especialmente para personas o equipos u organizaciones que no necesariamente tienen una experticia técnica en el uso de la información. Y por eso creamos esta serie de herramientas que buscan tener un acceso a la información y resolver ciertos problemas que constantemente tenemos con los datos, que constantemente tenemos con la información, desde hacer un gráfico simple como líneas, barras, donas, hasta crear mapas de un país o de una ciudad o de un barrio e incluso pues hacer cosas tan sencillas como visualizar tablas. La forma en la que disponibilizamos estas herramientas contienen 4 paneles. Uno de ellos es el de carga de información a partir de distintos formatos de archivo, donde también se pueden seleccionar las variables.
dentro de las bases de datos que se quieren graficar. Y finalmente, pues los últimos dos paneles ya son ya tienen una lógica del tipo de visualización que se necesita o el tipo de gráfica que se desea con el tipo de datos que tenemos. Pues estas herramientas tienen un enfoque en recomendar cuáles son las mejores visualizaciones o gráficas que pues más adecuadas para el tipo de información que se sube o que ustedes tienen. Y pues es posible hacer ediciones a las visualizaciones y finalmente pues descargar la información en distintos formatos, en formatos HTML, de manera estática o de manera dinámica. En HTML dinámica y en JPG o PNG de manera estática. Igualmente buscamos completar cierta información que a veces en las bases de datos puede faltarnos o puede llegar a ser útil para las bases de datos, por ejemplo, nombres de personas. Este tipo de herramientas lo que buscan es identificar o sugerir el género a partir del nombre de una persona. Igualmente, buscamos que exista un acceso constante a bases de datos públicas, por ejemplo, a contrataciones públicas, que es información que constantemente necesita la ciudadanía, pero no necesariamente tiene un acceso fácil y rápido. Este es un ejemplo de cómo hemos usado estas herramientas a partir de la consolidación de una gran base de datos de infraestructura de Colombia. Esto se puede hacer para cualquier país, pero que disponibilizó y recopiló toda la información de hospitales, cárceles, puertos, entre otros, para disponibilizarlos en mapas. Listo. Entonces, un poco dándoles un poco de tips, un poco de consejos sobre cómo usar los mapas para ya entrar un poco en materia del uso como tal de las herramientas. Queremos darles a conocer cuáles son los tipos de paletas de colores usados dentro de los mapas de cualquier país. Entonces, estas son las escalas secuenciales que principalmente se refieren a unos valores numéricos que van especialmente como de 0 a algún otro número o de un número a otro número más grande, que pues tienen que ver, por ejemplo, con cantidad de población en un país o la altura de un país o de las regiones de un país y o categorías ordenadas, por ejemplo, días de la semana. Estas escalas, el objetivo es transmitir una sensación de valor mínimo a un valor máximo. Aquí lo vemos de 0 a 100 M, o esto puede ser 100, bueno, estos son litros de leche producidos, entonces esto va del mínimo al máximo y sabemos que estos colores que son mucho más oscuros, por lo general son el máximo, ¿no? Y además las escalas que suelen ser más llamativas, introducen un tono, se introducen un tono dentro del espectro que pues es un poco distinto al espectro normal, que vendría, por ejemplo, de un azul claro a un azul oscuro. Este espectro es mucho más fácil de distinguir en términos de la escala de los colores, porque iría de un color muchísimo más claro a uno oscuro, pero pasa con otro tipo de color. Igualmente vemos escalas divergentes. Estas principalmente se usan con dos colores distintos. Aquí vemos que el porcentaje de población más alto está en color naranja, y el porcentaje más alto es el de color morado y el de porcentaje más bajo es el de color naranja. Esto indicaría que es muchísimo más fácil reconocer cuáles son los colores más altos, cuáles son los más neutros. Por ejemplo, esto es, digamos, la media en la población de los condados, y pues diferenciarlo con los más altos y los más bajos.
Este tipo de escalas tienen el objetivo principal de tener dos colores muy llamativos. Aquí tenemos dos extremos de colores muy distintos, pero que son muy llamativos, y además tienen un color neutro que indica la diferencia entre un tipo de color y otro. Listo. Teniendo en cuenta eso, también hay colores asociados con ciertos significados específicos cuando utilizamos los mapas, ¿no? Entonces tenemos los mapas, pues ustedes ya sabrán que por lo general en Estados Unidos se utilizan este tipo de mapas que son pues la distribución de los resultados electorales en cada estado. Entonces, pues se identifican los colores por el tipo de partido político del país. Entonces ya vemos que aquí el azul pues está representado por los demócratas y el rojo por los republicanos. Igualmente, pues tener en cuenta que existen ciertos colores que también son muy llamativos o muy representativos de un tipo de información en particular. Ese es el caso de el uso, por ejemplo, de infografías y de gráficos llamativos o que comunican información sobre violencia de género o sobre luchas de género, especialmente representadas con luchas por los derechos de las mujeres, con el color púrpura o morado, pues que casi siempre es el más representativo de estos temas. Entonces, tengámoslo en cuenta cuando utilizamos escalas de colores al hacer mapas y, pues, por supuesto, georreferenciar información. Otro consejo para el uso de la información a partir de los mapas es no usar valores absolutos. ¿Esto qué quiere decir? Que por lo general, si utilizamos valores absolutos, por ejemplo, en el crecimiento económico de ciertas ciudades en Estados Unidos, vemos que evidentemente el crecimiento económico siempre se va a concentrar en las ciudades más pobladas. Eso mismo sucede, vean este meme, que es exactamente la misma distribución de población para, por ejemplo, usuarios de Internet o suscriptores de canales de televisión, entre muchos otros temas que, pues, si queremos determinar cuál es la distribución geográfica de cualquier cosa, pues no deberíamos usar valores absolutos, sino usar tasas, teniendo en cuenta que siempre que vamos a utilizar valores absolutos para mapas, siempre, en todo momento, el resultado va a ser este tipo de mapa, donde las ciudades más pobladas son las que siempre van a tener mucha mayor porcentaje de lo que sea. Entonces, tenerlo muy en cuenta. Además, cuando usamos datos geográficos, no necesariamente deberíamos utilizar mapas. Entonces, tener muy en cuenta esto porque a veces simplemente quisiéramos saber, por ejemplo, cuáles son las ciudades que tienen mayor cantidad de escuelas, por ejemplo. Este tipo de información no necesariamente es necesario que esté en un mapa geográfico, sino podría ser un gráfico de barras, por ejemplo, donde estén el top 5 de las ciudades que más colegios públicos tendría, por ejemplo. Listo, entonces un poco para terminar esta primera parte, los invitamos al webinar que vamos a hacer el día de mañana sobre estructuración y visualización de datos, donde vamos a abordar un poco estos temas de los que les hablé anteriormente, pero desde una perspectiva mucho más centrada en cómo ordenar datos, cómo limpiar datos y algunos tips de cómo visualizar la información. Listo. Entonces, ahora un poco entrando en materia sobre el uso de la información a partir de las herramientas de DataSketch, les voy a enviar algunos links.
este primer link va a estar enfocado en un tutorial de cómo hacer mapas con las herramientas de DataSketch. Se los voy a agregar en el chat. Este tutorial lo que busca es, se los voy a abrir, se los voy a mostrar, es brindarles un paso a paso de cómo cargar datos. Este es un ejemplo de un tipo de datos que se pueden cargar, cómo seleccionar las variables que se quieren graficar, cómo se pueden realizar vistas a los datos y editar los datos dentro de la misma herramienta, bueno, seleccionar las variables y cómo se pueden hacer ciertas ediciones a los diseños de las visualizaciones y a las vistas de las visualizaciones y cómo descargar la información. Ahora, nosotras les traemos una serie de datasets o de conjuntos de datos que ya dispone el Ayuntamiento de Madrid. Estos datos están enfocados principalmente en el portal de datos abiertos de Madrid, pero ustedes podrían usar absolutamente cualquier tipo de datos que les interese. Pues son estos 4, los podrían usar, se los estoy agregando en el chat y ya les muestro cómo podríamos utilizarlos. Listo. Entonces, la idea es que ingresen a esta página web, datasketch.co. En esta página web van a encontrar una serie de información donde pueden encontrar cuáles son las principales usos de la herramienta de las que les estoy hablando. Pues aquí hay bastante información, pero nuestro objetivo principal es iniciar sesión, crear una cuenta. Se puede iniciar sesión con Google o registrarse con su correo personal. Yo ya tengo una cuenta, mi nombre de usuario y contraseña, pero bueno, va a aparecer sus usuarios acá. Y aquí en la sección de aplicaciones van a darle clic, van a dar clic a buscar. Aquí está una serie de herramientas para realizar mapas de Madrid. Van a buscar Madrid. Y van a poder usar estas 2 herramientas. Las voy a abrir en una nueva pestaña. Voy a cerrar esta. Y bueno, quisiera saber si hay algún tipo de pregunta en esto hasta este momento. Listo. Entonces sigamos. Bueno, entonces estas son las herramientas. Vamos a utilizar uno de los datasets o conjuntos de datos que ya seleccionamos. Vamos a abrirlo. Miren, aquí está disponible este conjunto de datos que es, por ejemplo, del arbolado por distritos de Madrid. Entonces, como sabemos que este tipo de información está clasificado por distritos de Madrid, vamos simplemente a abrir la herramienta que sea, pues, la herramienta que se llama Mapa de Distritos de Madrid, no la de barrios. Entonces, vamos a abrir el panel de carga de datos, así se ve. Estos son unos datos de muestra, pero aquí se ve distribuido geográficamente cada uno de los distritos de Madrid y cada una de las escalas de colores, como ya les mostré anteriormente. Esta escala de verde claro sería un tipo de dato mucho más corto, mucho menor que este, que es mucho más alto. Entonces vamos a seguir. Aquí le voy a dar clic a copiar y pegar y voy a copiar y pegar estos datos. Listo.
Listo. Entonces, aquí en este primer panel, yo copié y pegué la información. Podría cerrarlo ya en estos momentos. En el segundo panel, aparece una sección de seleccionar las variables a graficar. Estos son las variables que tienen el nombre del distrito, el número del distrito, el nombre de la especie de árbol y el número de unidades que tiene cada especie de árbol. Entonces, lo que hacemos es seleccionar el número de distrito, que bueno, aquí se podría el número de distrito o el nombre del distrito, cualquiera de las dos podría servir, y el número de unidades. Así podemos saber, por ejemplo, si cuáles son los distritos que tienen mayor cantidad de árboles en Madrid. Según este mapa, sería el distrito 16, que es el distrito 16, que al parecer es Hortaleza. Podríamos verificarlo igualmente con los datos que están aquí publicados y pues determinar si es cierto o no esta información. Aquí tenemos el número de unidades, entonces digamos en el distrito 14, que es Pardo, perdón, Moratalas, tenemos esta cantidad de unidades de árboles que son 8.305 unidades de árboles. Le vamos a agregar un título, entonces árboles, podríamos agregar unidades de árboles por distrito de Madrid. Ese podría ser nuestro título. La fuente podría ser datos Ayuntamiento de Madrid. Este podría ser nuestra fuente de la información y podríamos definir cuál es el tipo de gráfico de mapas que queremos identificar. Sí, aquí hay un montón de teselas de mapas, pues pueden seleccionar la que deseen, un color de fondo, el grosor de los bordes del mapa, el color del mapa, el del fondo, ahí está cargando el título. Los procesamientos numéricos, si queremos que el formato del número, por ejemplo, aquí la unidad del formato del número está en coma, separado por decimales, pero podríamos agregarlo como un punto. Podríamos agregar alguna leyenda al título, acá, un título a esta leyenda, o podríamos mostrar la gratícula, es decir, la grilla que tiene cada mapa en general por defecto. Aquí está cargando el título, pero podríamos alejarlo o acercarlo, y además otro tema fundamental es que podríamos seleccionar el tipo de visualización que desean. Tenemos en estos momentos dos tipos de visualización. Este tipo de visualización se llama coropleta, es decir, determina una cantidad de una variable, una cantidad de información a partir de la identificación de colores por áreas geográficas. Entonces, en este tipo de gráfico o de mapa, pues identifica la cantidad de unidades de árboles por colores. Este tipo de mapa, que es el de burbujas, ya lo vamos a ver. Este tipo de mapa identifica la información a partir de burbujas. Miren, entonces digamos que permite diferenciar cuál es la cantidad de información existente entre un entre un tamaño de una burbuja y otro. Entonces vemos que aquí este tipo de información creo que está un poco
Ah, no, mentira, sí. El distrito 16, que es el distrito que tiene mayor cantidad de unidades de árboles, es el que tiene una burbuja más grande. Aquí podríamos cambiar los estilos de colores, los colores de fondo, los colores de los mapas y bueno, pues esta es la idea de que usen este tipo de herramientas y finalmente descarguen la información. Pueden descargar la información en formato HTML, como lo verán aquí. Este es el formato HTML, especialmente ustedes saben que es usado para embeber información, especialmente. Y si necesitan, bueno, pueden descargar la información en JPG, en PDF o en PNG y además podrían guardar la información en sus propios usuarios de Datasketch. Esto podría llamarse distribución de árboles por distrito. Podrían agregar una descripción, una fuente, podrían agregar como descripción, este es un ejemplo, una fuente, por ejemplo, los datos del Ayuntamiento de Madrid, si tienen la URL, y finalmente guardar en DS Library, donde van a poder tener el link el link de la URL para visitar la gráfica y un link para embeber este tipo de gráfico en su propio sitio web, en otros sitios web, entre otros. Vamos a esperar que cargue, pero por ahora podrían utilizar este tipo de información para hacer sus propios mapas. Les voy a mostrar en los últimos Mariana, sí. minutos. Sí. Sí, solo decirte que quedaban un par de Sí, minutos para que... listo. Solamente les voy a mostrar en los últimos minutos cómo se podrían hacer este tipo de gráficos, también, no necesariamente usando mapas, sino también utilizando otro tipo de herramientas como los gráficos simples para tener información rápida y fácil de tipo geográfico además. Entonces vamos a cargar rápidamente en estos últimos minutos la información y quisiera saber si tienen alguna duda. Bueno, quisiera aclararles que estas herramientas están en formato desarrollo. Bueno, bueno, es que la información solamente se puede cargar cuando tenemos un plan básico, solamente 150 filas. Entonces vamos a seleccionar menos filas y bueno, les estaba contando que estas herramientas están en proceso de desarrollo, están en un constante cambio y pues estamos constantemente modificándolas y ajustándolas para que sean mucho más adecuadas para el uso ciudadano. Entonces, pues si ustedes se inscriben y dan clic aquí en la sección de soporte, digamos que si no les... Bueno, aquí tienen el link para embeber la información, pero si algo no les funciona en algún momento, pueden dar clic en soporte y escribir cuál fue el problema que tuvieron. Ojalá sean lo más detalladas y detallados posibles para que la información que ustedes están tratando de comunicar, pues nosotras la podamos resolver de la mejor manera posible. Aquí, bueno, aquí solamente mostrarles cómo se podrían utilizar estas gráficas. Rápidamente, si queremos saber el nombre de las especies que más tienen unidades en Madrid, pues en realidad es otros, pero la segunda son Platanus híbrida y Sopora japonica. Entonces, es como el tipo de información que podemos tener rápidamente. Saben que lo hice en 2 minutos y pues simplemente lo pueden editar y descargar como ustedes lo deseen. Simplemente para reiterarles que si tienen algún comentario, alguna retroalimentación sobre la información que ustedes están subiendo o algún problema que estén teniendo, por favor,
escríbanos en soporte. Yo les voy a agregar mi correo electrónico y ya. Pues no sé si tengan alguna duda. Nada, muchas gracias, Juliana. Sí, nada, eso precisamente iba a preguntar si alguien tenía alguna duda y quería que la trasladásemos. En principio, bueno, lo que hemos podido ver efectivamente que es una forma muy rápida de mostrar visualmente los datos bueno, y además que parece eso, que la curva de aprendizaje es muy sencilla, ¿no? Que eso es súper importante, sobre todo para muchos Sí, técnicos eso es la idea. que no tienen que manejar, a veces los software de análisis son muy complejos y hacen que los técnicos que luego analizan la información tengan que depender de otros perfiles y esto Sí. les puede dar mucha autonomía. Yo creo que eso es muy importante. Pues creo que no hay más Em, preguntas. Sí, Francisco dice que hemos trabajado el día de hoy con distritos, pero sí se pueden acceder a otras entidades administrativas Ah, como barrio o sección censal. Sí, se puede acceder por barrio. Estas herramientas también tienen la sección por barrio, entonces pues es posible. En la sección censal no hemos trabajado en esa entidad administrativa, pero estamos trabajando constantemente para hacer mucho más específicos los mapas, para que se puedan hacer más específicos. Listo, gracias Francisco. perfecto. Pues nada, muchísimas gracias, Juliana, y daros las gracias a todos. Bueno, no hay una clausura de la jornada porque estamos todos dispersos en diferentes salas, pero bueno, a los que estáis aquí, daros las gracias por vuestra participación. Recordaros que vais a tener la información, que puntualmente por el correo que nos habéis dado para el registro os vamos a ir informando de Sí, cuando esté la información disponible. Y nada, pues agradecidos y esperando que nos podamos ver el año que viene. Muchas gracias a gracias y hasta ustedes, la que estén próxima. muy bien. Chao. Adiós.